los sketches cómicos, teatros que giraban por todo el país. No había realmente espacios importantes, aunque se fueron construyendo. El Teatro Lateral que tenemos aquí tiene más de 100 años de ser construido, y había teatros para ópera, zarzuela, en distintos lugares del país, muchos de los cuales existen todavía en Guanajuato, en Puebla y en otras ciudades. No había interés por parte del público en cuanto al teatro de revista, en cuanto a la zarzuela e incluso la ópera. Vino en los fines de los años 20, hubo una influencia muy importante de una mujer que se llamó Antonieta Rivas Mercado. En la década de los años 20 se conforman las instituciones de alguna manera creadas por José Vasconcelos, que nos han defendido como nación desde entonces hasta la misma. La Secretaría de Educación Efectiva, el Seguro Social, como principales instituciones el gobierno garantiza como servicios a la comunidad. Eso es básico e importante. En este momento en los Estados Unidos están peleando el presidente porque todo el mundo tenga atención médica, porque ellos no tienen seguro social, a diferencia de nosotros. Nosotros desde el año 27 o 1900. Entonces, importantísima la influencia de Vasconcelos. Y muy cerca de Vasconcelos, Antonieta Rivas Mercado, una mujer de la que no vamos a hablar extensamente, pero que influyó muchísimo en traer lo que era el teatro moderno europeo a México, y también la música moderna dentro del género clásico. Ella construyó la Orquesta Sinfónica Nacional, que en ese momento no estaba conformada como tal. Había grupos, orquesta de cámara, no sé qué, el maestro Carlos Chávez, gran compositor y director de orquesta, tenía problemas financieros principalmente para consolidar su orquesta, y Antonieta Rivas Mercado dijo: ¿qué se necesita, maestro, para que México tenga una orquesta sinfónica? Y él dijo: bueno, de entrada, 100 trajes, 100 pares de zapatos, 100 corbatas de monje para que los podamos uniformar. Y él dijo: aquí están los recursos para que se compren uniformes. Pero no solamente los uniformes y las instalaciones y las sillas de los infantiles y los instrumentos, sino también trajo la música, a Stravinsky, cosas que no se habían escuchado en México y que de alguna manera empezaron a conformar un nuevo gusto por la vanguardia mundial, internacional, particularmente europea. Ella influyó mucho en el grupo de poetas contemporáneos. Ella promovió muchísimo a los pintores y dramaturgos mexicanos, de modo que fue mecenas de las artes, y realmente es la que nos ayuda a subir un escalón muy importante de lo que era el medioevo, vamos a decir, de un rancho en este país, a incursionar en la modernidad, hablando dentro de la país. Después vino la influencia de la escuela española, vimos grandes actores, todos del gran teatro español, un teatro que se basa, se centra en una muy importante elocución. La voz es muy importante, no solamente la producción de voz, sino la voz cantada, la fuerza de voces encoladas, en donde se promueve el teatro clásico español, los clásicos por supuesto, teatro de la barca, etc. Hay actores, teatro griego también, se promueve una actriz como Isabel Corona. Hay una especie de transición de lo que es la opereta y la zarzuela ya a un teatro sin música, un teatro de mucho texto, un teatro que invita a la reflexión, que no nada más es ya un teatro de entretenimiento, de pasar un buen rato, de olvidarnos de los problemas, sino un teatro que encara al espectador como corresponsable del evento que suscita algo escenario. Después viene la influencia de personas como la que mencionó el maestro pescador Alejandro Jodorowsky, que llega a México en los 60s, un hombre que viene de Chile, que acaba de filmar su más reciente película en Chile el año pasado, a los 84 años de edad. Alejandro Jodorowsky, que vino completamente a revolucionar el concepto de teatro en México.
un teatro basado en la improvisación, un teatro basado en la personalidad del actor, no nada más en su entrenamiento como artista, en donde el actor tiene que aportar sus ideas, sus sentimientos, su posición política al trabajo que realiza. Entonces se hacen obras como la que mencionaba el maestro Pescador, así la Zaratustra, lógicamente de Federico Nietzsche, el problema existencial, el diario del loco, el teatro ruso, de Gogol. Alejandro nuevamente nos lleva de la mano a subir otro peldaño en esa modernización o actualización del teatro mexicano. Y actores como José Gálvez, como Ofelia Guimay, de alguna manera empiezan a quedar en segundo plano para dar lugar a estos actores, los actores que vinieron directamente en el grupo de Alejandro Jodorowsky, fueron de los que sobreviven, Héctor Bonilla, por ejemplo, Pepe Alonso, Cera Vega. Ellos eran un teatro completamente diferente. Principio de cuentas, fuera ropa, todo el mundo al poder. Claro que pues, en los 60 en México, pues, no, esto no es posible, esto es este hombre, esto es desvirtuar. Entonces, era encontrar de otra manera, con otra propuesta, una honestidad en el teatro, donde ni siquiera la ropa puede esconder lo que somos. Entonces, insisto, un teatro en el que el actor tenía una participación completamente distinta a aquella escuela del gran teatro español. Y después, bueno, han venido otras influencias, pero finalmente quisiera dar un salto a lo que son, mi papá es miembro fundador de Sinaloa, pero también del Sindicato de Actores de México, que en un momento dado, en los años 50, decía que necesitamos formar a nuestros propios actores, que ya no queremos necesariamente importar los actores de España o de Cuba, que venían vía Cuba de España, y las actrices cubanas que llegaban aquí, por ejemplo, Carmen Montejo, y entonces se genera, se abre la Academia Andrés Soler de Actuación por parte del Sindicato de Actores, en donde se pretendía que los mejores actores en ese momento del país formaran a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué pasa después de eso? Aunque tenemos carrera de teatro en la universidad, como licenciatura, etcétera, etcétera, pero lo que viene influenciado a influir muy fuertemente ya a estas generaciones más recientes son las escuelas de formación natural de las televisoras, de Televisa y de Televisión Azteca. Yo no he pasado por esas escuelas, no he experimentado en carne propia la formación que reciben. Sé que a lo largo de los años han intentado constantemente superarse, mejorar, estar más en contacto con la realidad a la que se va a enfrentar el actor una vez que se gradúe, pero finalmente, y no es por centrarnos en hablar de esas escuelas de formación de actores, pero finalmente creo que en gran medida, como lo que ellos quieren es generar jóvenes que aparezcan en pantalla lo más rápido posible, la construcción de los personajes y la formación de esos actores, creo que sucede al revés de como considero debiéramos trabajar. Y eso es que se forman de afuera hacia adentro. Entonces, lo más importante de esas escuelas, hasta donde yo tengo observado, es la imagen de la persona. Entonces, en primer lugar, usted la vamos a pintar de rubia, estos crocs no están buenos, vamos a poner tacones de este alto, y va a ser otra persona de la que es. Porque lo que queremos es generar imagen. Y hasta donde yo veo que todos están en condiciones de poder contradecir. Claro, no, sí, pero vamos a quitar este formato de allá y acá. Hasta donde yo veo, la mayoría de las actrices jóvenes que están apareciendo en este momento de televisión, no las reconozco a una como a otra. Todas tienen las mismas extensiones, todas tienen las mismas pestañas postizas, todas tienen las mismas tetas operadas, perdón,
pero hay que decir, todas tienen esa misma actitud que vienen acarreando de la escuela. Y justamente las escuelas más tradicionales, vamos a decir, de teatro, no de actores de televisión, es otra cosa muy distinta. Lo que buscan es la diversidad. Si todos somos iguales, entonces todos vamos a hacer papel de Julieta. Y no, necesitamos a la nana, necesitamos a la mamá, necesitamos al enamorado, necesitamos al rey, etc. Hay que tener, me encanta que este grupo sea más o menos el símbolo en cuanto que hay distintas edades. Ahorita nos vamos a presentar todos, vamos a conocer mejor, porque finalmente la actuación lo que pretende abarcar es el universo de la humanidad, donde hay muchísimas diferencias. Entonces, vamos a partir de nuestras diferencias para encontrarnos en un mismo entendimiento. De modo que cuando me piden por parte del colegio que se haga que se llame, que tenga un título, este encuentro que vamos a tener en trabajo, a mí me gusta la idea de la construcción de un personaje. Porque el personaje se tiene que construir como se construye una casa. Yo puedo tener la idea, porque me gusta mucho ese color naranja en las paredes, porque además ya pensé que lo quiero combinar con el verde de unas plantas que voy a poner en el corredor. Pero si esto es un terreno baldío, de nada me sirve tener la cubeta de pintura naranja ahora, porque lo que yo necesito es ver qué tipo de suelo hay aquí. Si necesito dinamitar, si voy a poner fosa séptica, qué tipo de drenaje, o sea, vamos a hacer los cimientos de esta casa. Después vamos a ver qué tipo de materiales necesitamos, cómo vamos a construir estas paredes para que no se caigan aunque haya vientos huracanados. Y finalmente, vamos a pintar del color que queríamos las paredes en su exterior, pero no vamos a empezar de afuera hacia adentro, tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Y yo siento que de alguna manera parte del entrenamiento que se da ahora en México, en este afán de crear actores que trabajen pronto en las telenovelas, que hay elencos multitudinarios que se tienen que poblar, parte también consiste en reproducir estereotipos. Lo interesante de un actor es encontrar las circunstancias únicas, particulares de un personaje que únicamente vio ese actor con sus ojos particulares. Y esa es la visión que él nos permite de pronto tener de algo que nosotros estábamos viendo de otra manera. Entonces, en la medida en que nosotros reproducimos estereotipos, no salimos de dar vueltas alrededor del mismo sitio. Porque si uno dice, bueno, yo voy a ser el personaje de una coja, que tiene una pierna más larga que la otra, pues ya, esto, esa es la coja. Pero, ¿cómo vive esa mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene una pierna más corta que la otra? ¿De qué manera la afecta en su vida? Si eso la hace feliz, si la hace feliz, si hace imaginada, si por esa razón se enamoró de ella el marido, o al contrario, por esa razón la desprecia. Todas esas cosas se tienen que construir alrededor de este gesto de caminar así. No es suficiente el poder reproducir externamente una actitud física, porque eso no hace a la persona. Yo acabo de estar en una película en España, a principios de año, había dos personas encargadas del vestuario. Y yo me di cuenta cuando las conocí que era la primera vez que trabajaba en la película. Entonces mi personaje se llamaba Paquita y me decía, es que esta es la blusa de Paquita. Y les decía, pero ustedes cómo lo saben, si Paquita no existe. La Paquita la tenemos que conformar todos nosotros. La directora con su idea, el guión con cómo la describe y cómo se manifiesta, qué dice, qué opina de los demás, qué opinan los demás de ella. Así la tenemos. Y finalmente vamos a decidir si esta es la blusa que nos ayuda a vestir a ese personaje, ¿no? Pero de entrada, ¿quién puede decir esta es la blusa de Paquita? Entonces me decían, no, bueno, claro, esta es una idea, pero una idea muy somera de esta manera de ver las cosas desde afuera. Entonces consideraban que iba a ponerme la blusa que les había escrito a mí, ya era el personaje. Y no, o sea, el personaje tiene que encontrar a partir de cosas muy distintas que no tienen nada que ver con la
una ropa. Ahora, si al final uno le agrega, bueno, esto es un personaje que siempre va con una gran capa negra, que tiene siempre cosas escondidas en los bolsillos, eso es aparte, pero eso ya es un complemento al personaje. Entonces, por eso quisiera que trabajáramos de otra manera, que en vez de partir de un texto y, digamos, darle vida a ese texto, a esos personajes, yo quisiera que más bien nosotros generáramos ese texto a partir de los personajes que vamos a ir descubriendo y escogiendo. No quiero partir de personajes de la realidad, no quiero partir necesariamente de personajes humanos, porque inmediatamente nos vamos con los estereotipos. Entonces, quisiera que a lo largo de la sesión, sobre todo de hoy y de mañana, logremos encontrar un idioma para poder alejarnos, separarnos y reencontrarnos en enero con el trabajo que les voy a pedir que hagan, que será el de escribir 3 escenas sobre las cuales trabajar.